Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial para el servidor de aprendizaje autónomo de R. En él veremos qué son y cómo se utilizan los marcos de datos. Un marco de datos es una matriz de datos con columnas que pueden ser de diferente tipo. Sus filas y columnas pueden ser extraídas usando las convenciones típicas de índices de matrices. Para construir un marco de datos es posible utilizar vectores, factores, matrices numéricas, listas u otros marcos de datos. Existen, sin embargo, ciertas restricciones. 1. Las matrices, listas y marcos de datos proporcionan tantas variables a un nuevo marco de datos como columnas, elementos o variables tengan respectivamente. 2. Los vectores numéricos, lógicos y los factores son incluidos tal y como están, pero los vectores de caracteres deben ser factores, cuyos niveles serán los valores únicos que aparecen en el vector. 3. Los vectores aparecen como variables del marco de datos y deben tener el mismo tamaño. Y 4. Las estructuras matriciales deben tener todas el mismo tamaño de filas. Vamos a crear un marco de datos de ejemplo. Para ello utilizaremos la función DataFrame. En primer lugar, definiremos tres componentes que satisfagan las restricciones que imponen los marcos de datos. Creamos la componente 1, que será un vector con 5 valores. Componente 2, otro vector, 5 valores también, que será una lista del 1 al 5. Y el tercer vector, componente, será la repetición de los caracteres m y h 2 y 3 veces respectivamente. A continuación creamos el marco de datos con la función DataFrame, nombrando cada una de las componentes. La primera edad, la segunda caso y la tercera sexo. Y este sería el resultado. Ya tenemos definido nuestro marco de datos. Si tenemos una lista cuyos componentes cumplen las restricciones de marco de datos, podemos transformarlo utilizando la función asDataFrame. Por ejemplo, si utilizando las tres componentes anteriores creamos una lista con la función list, edad, caso y sexo, y a continuación la transformamos mediante la función asDataFrame vemos que el resultado obtenido es el mismo. Podemos acceder a un marco de datos tal y como lo haríamos una lista, pero resulta mucho más útil hacer que los componentes de este sean visibles temporalmente como variables sin necesidad de referir el marco de datos explícitamente. Para definir los componentes de un marco de datos como variables se utiliza la función attach. Veamos un ejemplo. Con el marco de datos creado anteriormente, si intentamos acceder a alguno de sus componentes como variables, veremos que no es posible, ya que no las encontraría en su base de datos de variables. En cambio, si antes de esto utilizamos la función attach con el marco de datos como parámetro, en este caso sí obtendríamos el resultado esperado. Cualquier modificación que hagamos con esta variable no afectará al marco de datos original. Por ejemplo, si modificamos la variable edad por su doble, veremos que la variable sí se ha modificado, pero el marco de datos original no lo ha hecho. Y del mismo modo, modificar el marco de datos original no modificará el valor de estas variables. Para actualizar el valor de las variables se puede utilizar la función detach y de nuevo la función attach para redefinir las variables. Un ejemplo. Modificamos la componente original caso por su doble. Vemos en este caso que
la componente original se ha modificado, pero la variable no lo ha hecho. Si tras esto utilizamos la función detach con el marco de datos como parámetro y de nuevo attach para redefinir las variables, en este caso sí se modificaría la variable. Y esto es todo lo referente a los marcos de datos. Les espero en el siguiente video tutorial de aprendizaje autónomo de R.